Ay, por Dios, ¿ustedes sabían que Ain Sur Gon junto a su pandilla de Nazarick son las personas más perversas y malvadas con los prisioneros de guerra que obtienen en las batallas? En un fragmento del capítulo 7, el cual convenientemente fue omitido dentro del anime, se habla acerca del paradero o del destino de los soldados que atacaron la aldea de carne. No les fue muy bien, les voy advirtiendo. Esos sujetos realmente están viviendo el infierno para este momento porque aún siguen vivos. Algunos en el interrogatorio murieron en la tercera pregunta, pero otros se quedaron como conejillos de indias para experimentar, para aprender acerca de este mundo y de los límites en esta naturaleza. Por ejemplo, miren, les voy a explicar y espero que YouTube no me baje el video por esto. Resulta que habían 10 personas supervivientes de esta masacre. Entonces, Momo le dio instrucciones a sus subordinados para que ellos hicieran lo que quisieran, o fueran conejillos de indias o los asesinaran por piedad. Él se desentendió y no quiso saber más. Aura comenta que los muchachos estaban muy interesados por el estilo de la magia de curación en este mundo, pues cuando se utilizaban hechizos de grado 5 o superiores, varias de las extremidades que se habían perdido se regeneraban, pero de repente el miembro que estaba en el piso perdido desaparecía. Era utilizada como combustible o como materia prima para generar el nuevo brazo. Pero se preguntaban esto hasta qué extensión podría llegar. A los supervivientes los mutilaban delante de sus ojos y los hacían devorar sus extremidades para que así, al momento de regenerarlas, poder dar la investigación de qué pasaba con la comida dentro de sus estómagos. Una vez digerida, esta desaparecía, o una vez ya se encontrara dentro de su sistema digestivo y ya fueran sus nutrientes en su propia carne, al aplicar esta herida que aún no había sido cerrada y reextender el brazo, esos nutrientes o esa grasa acumulada desaparecería. El popó que fue después liberado sería utilizado como materia prima. No lo sabían, y ese era el constante destino que tenían estos prisioneros: ser conejillos de indias para algo muy macabro. Y lo peor de todo es que la persona que iba a comer y la persona que iba a ser devorada sería por una votación popular entre los mismos prisioneros, y el voto no era secreto. Se apuntarían entre ellos para decidir quién era devorado y quién era mutilado, o quién era el que se alimentaba. ¿Por qué hacían esto? Por puro y físico placer, para que dentro de este sitio se formara una organización, y así la jerarquía de quiénes son los que sufren y quiénes son los que devoran. Lo curioso de todo es que esto les demostró que sin duda alguna los humanos son seres despreciables, porque a diferencia de los NPCs o de los sirvientes de los señores supremos, estos jamás iban a traicionarlos sin importar las circunstancias. Pero ante la adversidad, los humanos, al ver a sus propios hermanos, los sacrifican con tal de sobrevivir. Damas, caballeros, héroes de guerra, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor es el del viejo Mikael. Les trae a todos ustedes la continuación de esta maratón de Overlord. Vamos por el capítulo 7 y esperemos llegar hasta la película que salió el mes pasado. Así que si te interesa, ponte cómodo, mi rey, jala una soba y empecemos con número 1. Cuando llegaron a la aldea de carne, un pequeño detalle fue omitido, y es el instante cuando Ainz le ordena a Narva que utilice magia de vuelo para mirar sobre las murallas y tratar de ver cómo estaba la situación en la aldea. Como para él también las barreras eran nuevas, tenía miedo de que una nueva organización los hubiera atacado y su esfuerzo por salvarlos se hubiera ido. Pero se sorprendió al ver que dentro de la aldea, según el informe de Narva, no estaba ocurriendo nada extraño. Todos continuaban como si la día a día fuera lo normal. Esta fue la primera pista para que ellos no atacaran de manera indiscriminada a los goblins que estaban protegiendo la aldea. Número 2. Aura es una ranger, tiene habilidades de sigilo asombrosa, por eso cuando se acercó a Hamuske este no la detectó, y su aliento tenía el efecto de terror, pavor, miedo. Ella le gritaría o le soplaría al hámster para que saliera corriendo en la dirección esperada, y cuando este se desviaba un poco, Aura lo alcanzaba y volvía a soplar para que él se desviara en la dirección
contraria y así guiarlos hasta el grupo en donde se encontraba el señor Ainz. A diferencia del anime, en el que ella apenas sopla una vez y sale corriendo, en la novela esta siempre estaba justo detrás de él. Aunque este animal, por el miedo, estaba yendo muy rápido, aún así Aura podía seguirle el paso sin que él mismo se diera cuenta que estaba justo detrás. Y curiosamente Aura también estuvo siguiendo a todos los miembros del grupo de Ainz, de las personas que estaban escoltando a Enfiria, hasta el final que entraron al bosque, pero ninguno de ellos se dio cuenta de su presencia. Número 3. Si ustedes están viendo, Ainz en un momento se disculpó con un hámster y esto le causó bastante indignación. El jefe supremo de Nazarick, la persona por cual era respetada por todos los NPCs, las criaturas más fuertes de este universo, disculpándose con un hámster por hacerlo sentir mal ya que le dio falsas expectativas acerca de una pareja. Él perdió las ganas de pelear al ver la apariencia de este muchacho. Pero miren, la curiosidad real resalta en las runas que estaba teniendo el hámster en su panchita, en su barriguita. No eran pura decoración. Él tenía 8 y cada una de estas le permitía utilizar una magia especial. Les advierto que la pelea entre Momón y el sabio rey del bosque Jamusque sí ocurrió. En el anime él simplemente utilizó aura de desesperación 1 para incapacitarlo, pero en la novela ambos intercambiaron golpes. Y la batalla, aunque no fue algo peligrosa para Momón, sí fue bien descrita dentro de la novela. El combate fue bastante intenso. Momón incluso recibió un golpe directo por el ataque de cola sorpresa que este monstruo había lanzado. También descubrió que su pelaje era más duro de lo que esperaba, era resistente, aguantaba cualquier tipo de ataque, de golpe. Y tenía muchos hechizos para desestabilizar al oponente: terror, encanto, miedo. Incluso trató de enamorar a Momón, pero gracias a su atributo como no muerto, el hechizo simplemente fue rechazado. En ceguera pudo ser neutralizada gracias a sus habilidades. Incluso sus garras alcanzaron a fisurar levemente las espadas negras de Momón. Era un enemigo que, según su descripción, alcanzaba el nivel 30 de poder. También dejo darles una curiosidad. Resulta que cuando Navel estaba escuchando acerca de la existencia de esta raza de hámster ruso y Momón dijo de que uno de sus amigos tenía uno de estos como mascota, también se comenta una anécdota de Yggdrasil. Esta misma persona que tenía al hámster dejó de jugar durante una semana entera por el hecho de que este había muerto por vejez, y tener información nueva acerca de los seres supremos, acerca de los dioses, hizo que Marve sintiera en lo profundo de su corazón curiosidad. Era como si hubiera adquirido un nuevo pasaje de la Biblia, de las escrituras secretas que nadie conocía. Número 4. Hay una escena que fue olvidada, o más bien omitida, dentro del bosque. Resulta que Momón había ingresado con todo el grupo de aventureros y Enfiria al territorio del rey del bosque y trataron de buscar una base de operaciones en este punto para que todos se pudieran dispersar, recolectar hierbas y traerlas en este sitio. Fue un claro de río y el ranger se encargaría de guiarlos hacia este lugar. Fue en este punto que aquí Momón le dijo si le daba autorización para alejarse durante unos minutos para recolectar hierbas, y ahí fue en donde pudo tomar la distancia para hablar con Aura. En este recorrido ella los estaba siguiendo justo detrás y nadie se dio cuenta, además del mismo Momón. Número 5. Exactamente cómo ocurrió el error de la poción. Momón decía que estaba tratando de labrarse una reputación de gran aventurero con gran poder económico, financiero, para que las personas no lo subestimen y poder adquirir los encargos de mayor dinero disponible y adquirir la mejor fama en lo más pronto posible. Verán, si quería adquirir esta reputación no podría ganarse la fama de tacaño. Y hizo esta analogía: si tú ves a un hombre con un gran auto y salir bien vestido, significa que tiene dinero. Si ves a un hombre con un buen auto y sale con harapos, significa que gastó todo por ese auto. Entonces la gente se le iba a burlar. Por lo tanto, si él decía que no tenía una poción para reponer la que había roto, entonces seguramente las personas se empezarían a burlar de él por gastar todo su dinero en equipo, más no en las cosas básicas de la supervivencia. Y por eso mismo él la entregó.
Número 6. ¿Sabían ustedes que los goblins tenían un factor decisivo que hicieron que los aventureros dudaran en atacarlos o no? Y era el hecho de que estaban bien mamados. Esos sujetos, a diferencia de los goblins del capítulo anterior que eran raquíticos, flacos y panzones, tenían buenos músculos, estaban bien entrenados y tenían inteligencia en sus ojos. No tenían palos, tenían armas que incluso eran mejores que los propios aventureros estaban portando. Y su pericia con los arcos aparentaba ser de primer nivel. Esa fue la primera razón por la que pensaron en no atacarlos y aceptar la amenaza de rendición a pesar de que Momón estaba justo a sus espaldas. Y, según la novela, estos goblins salieron de campos de trigo secos, pues estos también estaban ayudando en la cosecha y en la recolección para poder pagar todo esto de las murallas, de las armas y lo demás. Número 7. Cuando Narve sacó su espada para poner fin a su vida debido al error de haber dicho el nombre de Albedo y que esto condujera a que Enfiria conociera la verdadera identidad de Momón, él sudó frío. Sabía a partir de este momento que no podría hacer esos chistes con los demás NPCs debido a su lealtad, porque si de repente les decía como penitencia suicídate, no lo pensarían dos veces y aquí estaba la prueba. Por eso, a partir de ese momento, él trató en lo máximo posible de no regañarlos por sus acciones. Número 8. Enfiria, cuando se dio cuenta que todos los caballeros de la teocracia fueron asesinados por Momón, sintió una especie de envidia y al mismo tiempo alivio. Envidia porque él también hubiera querido eliminarlos, pero fue como esa especie de venganza negada o venganza jamás suscrita en donde él nunca podrá desenvolver lo que sintió ni castigar a los culpables porque ya están muertos. Número 9. Aquí hubo una confusión. Cuando Momonga disparó el relámpago, este era un hechizo de nivel 5, pero aquí tanto Henry como Enfiria lo confundieron pensando que era uno de nivel 3. Número 10. La especialización de Aura como Ranger. Ella teóricamente es la más débil de entre todos los guardianes de piso de nivel 100. Pero esto solamente hablando en combate físico de cuerpo a cuerpo, pues su especialidad, al ser domadora de bestias, es el ataque coordinado de muchos monstruos. Dentro de su arsenal se encuentran guerreros o bestias de nivel 80, estos dos que aparecen en pantalla que la acompañan para tratar de alertar y hacer que el sabio del bosque ataque a los del grupo de Momon. Son sus dos criaturas más fuertes, estas tienen el nivel 80 y gracias a las habilidades de Aura de domadora puede potenciar sus habilidades para que se conviertan en monstruos de nivel 90. Número 11. Enfiria es una persona bastante basada. Cuando se dio cuenta de que los padres de Henry estaban muerta, pensó en casarse con ella para poder mantenerla y sentía que si se lo proponía en este preciso momento, las posibilidades de que ella lo rechace bajarían drásticamente por el estado de necesidad. Pero a pesar de que todo eso estaba en su favor, a pesar de que solamente le bastaría pronunciar esas palabras por inexperiencia, miedo o falta de pericia, él no fue capaz de pronunciarlas y a final de cuentas simplemente dijo como un buen simp: no te preocupes, cualquier cosa que tú pidas yo te la ayudo. Número 12. Enfiria trató de entrar al grupo de Ainsurgon y Momon se empezó a reír recordando los viejos tiempos. Antes, para ingresar a este gremio de primer nivel, habrían dos requisitos principales. El primero es una aceptación popular de todos los miembros originales que lo fundaron y segundo, ser una criatura que no es amor, que no es humana. Y el muchacho cumplía por lo menos el requisito de tener la aprobación de Ainz, pero le faltaba no ser un humano. Si ingresaba, seguramente recibiría bullying eterno por todos los demás miembros. Pero aún así le gustó su determinación, le agradó bastante el hecho que él tratara de, por su propia mano, hacerse más fuerte. Curiosamente también se denotó un pequeño detalle acerca del mundo cuando todo esto era un videojuego, y era que las personas querían acercarse e ingresar al gremio de Ainsurgon para robar información u objetos dentro de su tesorería. Era muy común dentro del videojuego, por lo tanto los requisitos de ingresión eran demasiado estrictos y eran bastante recelosos con permitir quién de los 41 señores que lograron entrar ingresar. Número 13. Momon es una niña completa.
Ella en la mañana siguiente al despertar vio que uno de los compañeros de grupo, quien había dicho que iba a encontrar a personas que podrían ocupar el puesto de sus anteriores compañeros, le pide disculpas y él dice te perdono. Esto también se sintió bastante extraño porque quien se molestó por algo estúpido fue él, por lo tanto él fue el que debió haberse pedido disculpas, pero decir te perdono lo hizo sentir bastante soberbio, más allá de lo que él esperaría. Número 14. Hamuske es, por así decirlo, hermoso, bello, sabio, pero hay algo curioso. Cuando le dijeron que si se iba de este bosque muchos monstruos iban a atacar el sitio, la traducción está mal. Porque aquí él debería decir que aunque se fuera, los monstruos no iban a causar problemas a la aldea de carne porque hace poco habían llegado personas o bestias más fuertes que él a invadir su territorio. Siendo así las cosas, el balance de poder estaba mutando y él ya no sería necesario para la existencia de la seguridad del pueblo. Alguien más ocuparía su lugar. Número 15. Los humanos de la aldea de carne no tienen miedo que los semihumanos les enseñen a defenderse porque presenciaron de primera mano que la bestia más grave o la bestia más tenebrosa a quien ellos deberían sufrir son otros humanos, no bestias. Si los semihumanos están dispuestos a ayudarlos, ellos con mucho gusto aceptarían su colaboración olvidando todos los prejuicios raciales, teniendo en cuenta que su propia raza es la más peligrosa de todas. Número 16. Sobre los dragones y los jefes de mundo. En esta existencia se dice que en Erratel no existen dragones o no se ha visto ninguno en más de 5000 años. Se dice que algunos dragones tienen el poder de cambiar el clima y Momonga recordó que cuando esto era Yggdrasil, que cuando él jugaba a los videojuegos, los dragones eran las razas más poderosas de todas. Incluso las bestias o los jefes de mundo más fuertes que existían eran de esta raza dracónica. Se decía que el más fuerte de todos, el devorador de mundos, era un dragón con el cual ni siquiera 6 grupos conformados por 6 aventureros, es decir, 36 jugadores de nivel 100, podrían derrotarlo con facilidad. Y Momonga pensó, si existiera uno de esos en este mundo en el que se necesitaran por lo menos 36 sin duda alguna ocurriría un apocalipsis certero sobre todas las demás personas. Habían otros jefes como los 7 reyes de los pecados capitales, algunos serafines provenientes del cielo, creo que eran mensajeros divinos, en fin. Pero cada uno de estos eran jefes mundiales que necesitarían por lo menos la colaboración de los jugadores de mayor nivel y con los mejores objetos para poder destrozarlos. Y por último, 17. Todas las hierbas que ellos lograron traer desde lo más profundo del bosque le pertenecían al territorio de Hamuske. Él, debido a que no permitía que ningún otro aventurero o otro herbólogo se acercara, tenía una gran variedad de piezas o de plantas vírgenes que tenían un gran valor comercial. Entonces, ahora que finalmente el dueño les había dado permiso, pudieron cosecharlas todas y llevarlas dentro de esta carreta. Y bueno, señores, eso sería con el capítulo de Overlord. Si te gustó el video, dale like, me gusta, comparte y nos vemos más tardecito con otro Game Sekai. Adiós.